Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros y hoy día me complace poder presentarles a Alejandra Pérez. Ella es la coautora de La Revolución del Bienestar, un libro que se publicó en abril de este año. Vamos a conversar sobre él y también sumar que ella es cofundadora de Casa 7, que es una comunidad también que se inspira en cómo poder promocionar el bienestar, sobre todo en Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, ¿y tú, María José? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por esta entrevista y también comentar que ella es coautora junto con Daniela Morel. Ambas son de profesión ingenieril, así que interesante también que se puedan dedicar a estos temas. Y Sí, ha sido un camino. sí, me imagino. Bueno, y para partir, preguntarte, porque ustedes hicieron un estudio muy interesante sobre el bienestar en Chile el 2022. Y Ujú. quería preguntarte cuáles fueron los principales hallazgos y cómo se conectan estos hallazgos también con el libro que acaban de publicar. Mira, es una súper buena pregunta. Nosotros estábamos a través de la comunidad de Casa 7 haciendo distintas iniciativas, cursos, charlas para impulsar el bienestar. Y llegamos a un punto, después de varios focus groups, que nos dimos cuenta de que nos faltaban métricas de dónde poder agarrarnos. Estamos viendo que había mucha ansiedad, los niveles de estrés que habían, pero decíamos, oye, ¿cómo podemos cuantificar esto? Entonces ahí con la Dani, que bueno, somos las dos coautoras y es mi socia en Casa 7, ella llevaba años, o sea, gran parte de su trayectoria profesional también ha sido muy enfocada en la investigación de mercado. Entonces ahí fue cuando surgió como la idea de que si hacíamos el primer estudio de bienestar en Chile. Y hubo varias cosas que fueron como bastante sorprendentes. Eh, de, la- de, las de las cosas que a nosotros más nos llamaron la atención fueron sobre todo las métricas de niveles de ansiedad, de nivel de estrés, de nivel de insomnio. O sea, por ejemplo, cuando vimos que un 45% de la población, porque esto es un estudio como en todo Chile, hombres, mujeres, jóvenes, distintos niveles socioeconómicos. Entonces, cuando Alejandra, tú tienes las... disculpa, ¿en qué fecha hicieron este estudio para Lo, poner en contexto? sí, lo hicimos en octubre. Ah, En perfecto, octubre y lo ya publicamos en noviembre. veníamos saliendo de la pandemia, del estallido social, o sea, como que hay hitos también que podrían haber incidido en los resultados de este estudio, porque la sociedad ha cambiado un montón después de estas cosas que nos han marcado como sociedad. Sin duda, o sea, yo creo que la pandemia, si bien tuvo cosas, o sea, como todo, tuvo cosas buenas en el sentido de que hoy ahora se puede trabajar más home office, pero también tiene cosas que no han sido como la dificultad de la desconexión del trabajo-casa, antes como que había más un tema de horarios, oye, después de esta cierta hora se guarda el computador, este tiempo de la familia, en el fondo la pandemia eh, nos hizo este 24/7 mucho más, si bien nos dio como la flexibilidad de poder trabajar desde la casa, también nos hizo dividir esta separación trabajo, descanso, trabajo, eh, eh, bueno, y más otros temas que fueron visibilizando en la pandemia. Lo que sí a nosotros nos llamó, por ejemplo, la atención es que un 45% de la población esté con insomnio, por ejemplo, con Claro. temas, dificultades para dormir. Eso era algo que nosotros no, fue realmente un número que nos alarmó de cierta forma. Por otro lado, por ejemplo, otro que nos sorprendió fue que más de un 75, más de un 70% de la población asegura que no está a gusto con su nivel de bienestar. Que ese también para nosotros fue una métrica muy, muy alarmante, porque en el fondo si 3 de 4 personas no están contentos con su bienestar, es que hay temas profundos que estamos viviendo como sociedad. Lo que sí queremos decir, como también hallamos dentro de este estudio, y que lo encontramos muy, muy interesante, es que sí, 9 de 10 personas decían que estaban interesadas en aumentar su nivel de bienestar. Y más de un 40% dijo que estaba dispuesto a hacer un alto esfuerzo por mejorarlo. Entonces, eso también nos da luces de que
claro, no está, o sea, el nivel de bienestar a nivel país eh, sin duda es muy mejorable, pero están las ganas. Entonces eso es algo que, que a nosotros también nos puso muy contentos y es de donde nos agarramos también para este libro, porque en el fondo este 40% que está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero no sabe por dónde partir. Y ahí es donde entra nuestro libro. En el fondo, eh, a poder dar herramientas simples, aplicables al día a día, que es un día a día con tecnología digital, en el que estamos tratando de compatibilizar familia, día a día, pega, como con todo lo que, el cómo poder hacer a través de distintos pasos y bueno, la metodología de los 7 pilares que desarrollamos nosotros para ir avanzando en este camino hacia el bienestar. Oye, Alejandra, y claro, con esta data que por una parte tiene una data que podríamos encontrarla un tanto de negativa en el sentido de que nos muestra una alta tasa de ansiedad, ¿cierto? Y también sabemos que Chile se encuentra entre los países menos felices del mundo, ustedes lo mencionan en este libro también, y que lamentablemente, por ejemplo, el tema de la ansiedad ha ido en aumento post pandemia. ¿Y cómo con este libro, por ejemplo, cómo podemos incorporar nuevos hábitos en personas que viven bajo constante estrés o que tampoco cuentan siquiera con un mínimo de bienestar, ya sea económico, de tiempo, de lugar también, donde se puedan generar estos hábitos saludables que ustedes recomiendan? Yo creo que es súper interesante tu pregunta, porque también está como este paradigma del bienestar y la relación con lo económico, porque sin duda, y como nosotros mostramos en el libro, un mayor aumento en la capacidad adquisitiva, sin duda, te hace poder tener ciertas facilidades. Sin embargo, también hay cosas que tenemos a la mano y que son herramientas gratuitas, como por ejemplo, y son cosas que en el fondo nosotros vamos postulando en el libro. Por ejemplo, la importancia de la respiración para nosotros, bueno, el mindfulness también que ha ido agarrando vuelo, pero es por los resultados que consigue. En el fondo, el centrarnos en la respiración, también el tema, por ejemplo, que nosotros abordamos del empoderamiento. Aquí uno elige prestarle atención, porque en el fondo también uno ve las noticias, bueno, los distintos medios de comunicación o hasta las conversaciones, o en qué grupos uno comparte, de qué información uno se está nutriendo. También la parte, por ejemplo, de autocuidado, que es otro pilar, las pausas conscientes que hablamos, la importancia de dormir, la importancia de parar. De repente creemos que no parar es más productivo y la verdad es que nuestro cerebro funciona mejor cuando uno tiene pequeños breaks cada 90 minutos. Entonces, también hablamos, por ejemplo, de la importancia del sol, de la vitamina D. Estoy dando algunos ejemplos muy puntuales de la música, de reírnos, de que de repente muchas veces uno asocia, usted dice, oye, el bienestar podría estar limpiado a un spa o a distintos productos de autocuidado. Y no queremos decir que un día un masaje no va a hacerte bien y va a aumentar tu bienestar, sin duda vas a salir relajado. Pero en el fondo hay muchas herramientas, la alimentación, cómo nos nutrimos, qué estamos metiendo, así si nuestro cuerpo es como un auto, qué benzina nos estamos metiendo. Entonces, el ejercicio físico, el caminar, la importancia del movimiento, las distintas hormonas que tienen relación con nuestra sensación de satisfacción y felicidad. Entonces, tratamos de abordar distintos temas de manera de que, y aquí es algo que me encantaría que nosotros enfatizamos mucho, que es que el bienestar es un camino personal. Entonces, aquí nosotros damos distintas herramientas, pero lo importante es que cada uno vaya descubriendo, viendo qué le hace bien, porque tal vez a alguien dentro del deporte, alguien le funcione muy bien salir a caminar, a alguien le puede funcionar muy bien el yoga, a alguien le puede funcionar muy bien spinning, a alguien le puede funcionar bien salir a correr. Entonces, como que yo creo que es súper importante que tengamos eso en consideración de que no es tanto como dicen en Instagram los 10 tips, 5 tips, sino que es un camino de autoconocimiento también. No es un recetario. Exacto, exacto. Oye, Alejandra, y también sobre lo mismo, ustedes citan esta famosa frase de Einstein que dice que si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Y eso retrata bastante bien una especie de círculo vicioso que nosotros podemos ver también en las personas.
por ejemplo, el fumador, ¿cierto? Porque el fumador sabe que hace mal y, y uno le puede decir, oye, deja de hacerlo, esto te hace mal. Y la persona puede tener la voluntad de querer dejar de fumar, sin embargo, hay veces que los hábitos están tan enraizados en las personas que es muy difícil de poder modificarlo. ¿Es suficiente la voluntad para cambiar? Mira, una súper buena pregunta. Sin duda, algo que nosotros también hablamos mucho acá es como de la creación de los hábitos, y que al final nosotros terminamos siendo nuestros hábitos, lo queramos o no. Y puede ser el dejar de fumar, o sea, puede ser el fumar, como puede ser el comer, como puede ser el procrastinar, como puede ser... Hay muchos hábitos que a veces uno va repitiendo ciertas cosas y se va generando un hábito. Sin duda, creemos y decir, oye, no, si uno puede dejar de fumar de un día para otro, o decir, oye, cuando subiste de peso, oye, no, si podéis adelgazar de un día para otro, tampoco me parece como responsable, porque creo, o sea, porque en el fondo hay una serie de creencias que están atrás, que están haciendo que uno tenga ciertos comportamientos. Sí, lo que nosotros aquí proponemos es que uno puede cambiar los hábitos, pero los hábitos también, hay como técnicas que ya están probadas que a uno pueden ayudar. Entonces, una, por ejemplo, de esas técnicas es que, como decir, oye, de un día para otro dejo de fumar. En el fondo, uno tiene que ver el por qué fuma. Probablemente es porque uno bota la ansiedad de cierta forma, o tal vez es un acto social, el identificar bien en qué, como ir al el porqué de ese hábito. Entonces, por eso nosotros hablamos mucho también en la parte como de empoderamiento y de avanzar hacia los cambios, de ir viendo el porqué de qué creencias están sosteniendo nuestros hábitos. Y lo otro, bueno, de distintas herramientas para poder ir como modificando esas creencias, no solo a nivel consciente, sino también a nivel subconsciente, porque en el fondo todos los circuitos en nuestro cerebro, si uno hace algo por primera vez, es como que hace un camino. Ya, si uno lo hace por varias veces, se te va haciendo como un camino de tierra. Si uno ya es un hábito que tiene muchas veces, se te hace un camino de cemento. Y al final uno tiene esa red neuronal construida, y es la acción automática. Entonces, en el fondo, si uno quiere deshacer ese camino, tiene que empezar a hacer otro. Como hay que reemplazarlo. Exacto, hay que reemplazarlo. Y en esa medida nosotros sí le damos mucho énfasis también a los hábitos y en la importancia de ir partiendo por lo pequeño, porque en el fondo el decir, oye, yo hoy día como un montón o como no sano, nada sano, y decir, oye, mañana me vuelvo súper saludable, probablemente o bajo X cantidad de kilos, probablemente eso va a durar un mes, pero no es sostenible en el tiempo. Lo que uno ve estadísticamente. Entonces, lo que nosotros recomendamos es por partir dando pequeños pasos. O sea, por ejemplo, damos el ejemplo de la meditación. Eso te quería preguntar, perdón que te interrumpa, eso te quería preguntar, ¿cuáles son los 7 pilares? Si los puedes mencionar, obviamente no los vamos a poder trabajar acá todos porque es una entrevista más cortita, pero sí que los puedas mencionar para que la gente se haga una idea y después pueda adquirir el libro y profundizar en ello. Maravilloso. Mira, nosotros dividimos los 7 pilares en 3 grandes temas, viendo que nosotros somos seres integrales, somos seres holísticos. Entonces, los 7 pilares se basan en el cuerpo, mente y alma. Entonces, dentro del cuerpo, nosotros tenemos el pilar de alimentación, de movimiento y de pausas conscientes. Después, en la mente, tenemos el pilar del mindfulness y el pilar del empoderamiento. Y en unidad, en el fondo, o sea, en alma, tenemos el pilar de la identidad y el pilar de la unidad. Que en el fondo, como que tratamos de abordar las distintas dimensiones del ser humano, y hay personas que pueden partir trabajando su bienestar a partir del cuerpo, mejorando la alimentación, o dándose tiempo para ellos, o aumentando el deporte. Hay personas que puede que se alimenten súper bien, hagan deporte, pero oye, lo que tienen que empezar a trabajar ahora son sus creencias, el atreverse a soñar, el creer en sí mismo.
o el dejar la mente más en blanco, dar espacios de conexión con uno mismo. Por otro lado, otra persona puede decir, oye, quiero partir por el alma, como por conectar conmigo, con mi propósito, con qué me mueve, con qué me hace sentir autorrealizado, autorrealizada, como el sentir que somos parte de algo más grande y que queremos contribuir al mundo. Entonces, eso yo es como de las cosas que a nosotros nos deja muy contentas del trabajo que hicimos, de que sentimos de que tiene esta mirada 360. Una duda que me surge es el tema de la espiritualidad acá. ¿Qué rol juega y cómo se conecta también con esta medicina, o sea, con este tipo de terapia que ustedes hablan? El tema de la astrología, por ejemplo, vi que trabajan con los enneagramas también. ¿Cómo se conecta este tema con este otro? Sí. Mira, que de hecho es una súper buena pregunta, porque para nosotros, como hablábamos, el bienestar es un camino personal. Entonces el autoconocimiento toma un rol clave, en el sentido y no solo autoconocimiento de mis talentos, de mis habilidades, sino también el uno darse cuenta de que estamos conectados, de que somos parte de algo más grande, de que todos vinimos con ciertas habilidades, talentos para contribuir al mundo. En el fondo, uno nació por algo también, es que uno es y tiene esta mezcla única con la que cada uno de nosotros nace. Entonces, en el fondo nosotros, en el capítulo como dentro del alma, abordamos tanto la identidad personal, y aquí dentro de identidad personal hablamos como el cómo poder descubrir tus talentos, qué te apasiona, qué te mueve, tu propósito. Y ahí entra también la astrología, porque la astrología es una tremenda herramienta de autoconocimiento. Igual que el enneagrama, en el fondo te da si uno piensa, la astrología se lleva usando miles, millones de años. El enneagrama también, de hecho, es súper antiguo y hace poco también se está como reviviendo por la cantidad de información que te da también que te puede servir a uno para conocerse. Que al final uno también va evolucionando, va cambiando, y entre más herramientas uno tenga como para irse descubriendo, también te ayuda a los otros elementos. El tú conectar bien contigo te permite bien después dedicar a qué quieres dedicarle tu tiempo, tu energía, o qué es para ti tu percepción de éxito, qué quieres perseguir, qué no, qué es lo que necesitas fortalecer. Y en el otro, en el de unidad y en unidad, nosotros hablamos de que, claro, de que somos comunidad, de que estamos todos conectados, de lo que uno hace tiene efecto en otros, y que estamos al final también. Y algo muy bonito que también es que cada vez hay más experimentos científicos que muestran cómo la espiritualidad y la medicina se están uniendo. Por ahí te quería hacer una pregunta, porque sobre lo mismo que estás comentando es cómo se podrían integrar estos 7 pilares en la atención médica tradicional, cómo se está haciendo en la actualidad, si es que se hace, porque hay veces que la autoayuda, cuando yo te hacía la pregunta, por ejemplo, de este fumador, que por más que tenga la voluntad de dejarlo, es muy difícil que lo modifique, a veces la autoayuda no es suficiente, por ejemplo, en un tema de adicciones, y puede generar a lo mejor tal vez cierto estigma también en las personas, porque finalmente deben buscar ayuda profesional en la medicina tradicional. ¿Cómo se integra esto? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que también es un muy buen punto, porque en el fondo hasta hace unos años, y sobre todo en la medicina tradicional, era como que la mente era para los psicólogos y las psiquiatras, y el cuerpo era para los doctores, y lo espiritual para el sacerdote, el chamán y el terapeuta holístico. Y lo que estamos viendo es que están apareciendo distintos personajes, también del ámbito de la ciencia, que están haciendo estudios, por ejemplo, de neurociencia, aplicando ciertas cosas. Se han estado descubriendo, ya hay distintos doctores o científicos que están empezando a través de experimentos probar, no sé, desde Masaru Emoto con los experimentos del agua, o Lipton, de que puso distintas células madre
en distintos entornos y ver cómo las distintas células se van modificando según en el entorno en que están. Entonces eso también muestra de que no solo el ADN te determina hacia afuera, sino que el entorno también tiene impacto en tu ADN. Y ahí, cuando uno empieza a ver todos esos experimentos, ya no es una visión versus la otra. Entonces también lo que yo por lo menos a mí me ha llamado la atención es que cada vez hay doctores o profesionales del área médica que de repente, oye, frente a ciertas enfermedades, dicen, mira, yo no te puedo dar el por qué funciona eso, pero te voy a recomendar tal terapia holística. O te voy a recomendar que complementando las sesiones de esto, además vayas a un psicólogo y además vayas a este tipo de terapia. Entonces, a mí misma me pasó que yo tengo un hijo que tenía un tema en la cabeza cerebral, y a mí me llamó la atención que la misma doctora me dijo, mira, yo sé que tal vez tú me dijo, porque claro, no sabía también mis intereses, me dijo, tal vez probablemente no es lo que tú esperas que yo te recomiende, me dijo, pero hay una kinesióloga que trabaja con Reiki, te recomiendo que además del escáner, de la radiografía, vayas para allá. Yo la amé, pero ella casi me estaba dando como la recomendación, poniéndose el parche antes de la herida, que no la fuera a mirar como si fuera poco seria, por ejemplo, o pachamámica, exacto. Sí. Entonces a mí eso igual, y lo cuento con un ejemplo personal que lo viví yo, de que yo también creo de que cada vez en la medida que se van viendo que distintos caminos llegan a Roma, se pueden ir integrando mucho mejor, y yo creo que el desafío de la medicina en los próximos años es ver los seres como seres holísticos y hacer equipo entre distintas especialidades, sobre todo en distintas enfermedades. Sí, se trata un poco de vencer los prejuicios también existentes hacia este tipo de medicina. Oye, por último ya, porque se nos está acabando el tiempo, una reflexión final que tiene que ver cómo puede afectar hoy día la revolución tecnológica. Nosotras que somos mamás, por ejemplo, vemos el tema de las pantallas, cómo afecta en nuestros niños, también el tema de la inteligencia artificial, cómo incide en las nuevas generaciones y cómo este cambio o esto que ustedes impulsan a través de este libro de la revolución del bienestar puede ayudar, apoyar a tomar decisiones más conscientes sobre todo. Súper buena pregunta, porque de hecho nosotros estábamos viendo cuando escribíamos el libro, las dos nos encantan estos temas, entonces estamos en la duda qué tanto poníamos de esto, ¿no? Y al final nos la jugamos y hablamos dentro del libro de inteligencia artificial, de las redes sociales, y justo ahora estamos, yo siento, como en un pic de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, entonces siento que también como que vienen como que ni que hubiésemos planificado el timing, porque en el fondo nosotros igual se publicó el libro ahora, pero lo dejamos de escribir o sea, lo escribimos hace tiempo. Y el fondo de las cosas que nosotros creemos que es súper importante es que en el fondo la inteligencia artificial, si bien tiene muchas ventajas, sí va a llegar a un punto donde distintas cosas, o por ejemplo en redes sociales, las publicidades que nos van a mostrar van a estar súper customizadas según a qué le damos nosotros likes, qué vemos, qué esto. Entonces probablemente también el desafío para nuestros hijos es que tal vez puede ser que las publicidades que les parezcan de posibles carreras universitarias vengan súper targeteadas según los intereses de las cosas que les ha dado de like. Entonces, y al final si vemos qué nos separa de verdad de la inteligencia artificial, al final es el poder creativo que tenemos como seres humanos, las emociones, porque eso es auténtico, eso es del ser humano. Entonces, en el fondo, dentro de los desafíos que tenemos y vemos para las futuras generaciones, uno son todos los temas de autoestima, asociados también y de desarrollo, que claramente las redes sociales son un desafío, y uno ve también ahora cómo están los jóvenes, los adolescentes, y los adultos. Al final la comparación social es algo que existe, que se acrecenta con las redes sociales. Y por otro lado vemos el desafío un gran desafío que vemos en la inteligencia artificial, es que si tú no te autoconoces, si tú no te como gobiernas, las máquinas van a elegir por ti. Nos van a modelar.
Van a modelar nos van nuestra a, mo- personalidad, claro. vamos a terminar comprando lo que, eh, o sea, y ese ejemplo, el de la universidad, lo menciona en su libro Elecciones del siglo XXI. Sí, y es un ejemplo que nosotros en el que nos pasamos y también lo comentamos en el libro, eh, de que en el fondo lo que de verdad nos va a nos va a diferenciar y puede crear la diferencia es el autoconocernos, es el saber qué elegir y las conexiones entre nosotros, los vínculos sociales. Porque eso las máquinas no lo pueden replicar. Entonces, pero claro, el estar enfocado en la pantalla nos distancia del vínculo social. Entonces, también ahí viene un rol súper importante como De la papás educación y de la educación. y de la educación, tal cual. Bueno, Alejandra, 1.000.000 de gracias por esta conversación en Cita de Libro y esperamos tenerte nuevamente con otras publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, que estés muy bien. Igual.